Hola, buenos días. Estamos esperando un poquito para que dé tiempo a que vengáis tras la lección de Jesús Culebras, pero yo creo que vamos a empezar ya, ¿vale? Bienvenidos a esta conferencia corta que se llama Reología de los alimentos y su aplicación en la disfagia. Mi nombre es Isabel Ferrero y solo vengo a presentar a nuestro compañero Jaime Paniagua, que es un placer tenerle aquí con nosotros para que nos hable de este tema. Él es logopeda, es especialista en intervención multidisciplinar en daño cerebral sobrevenido, es posgrado en trastornos de la deglución, además es el creador del blog Logocerebral, que se encarga de la logopedia en el adulto y además es coordinador del libro Disfagia, de la evidencia a la práctica. Y aunque no me lo ha puesto en el currículum, también os voy a decir que es colaborador de la Asociación de Parkinson y ha trabajado en el proyecto Comer con Placer que nos han presentado hace un momentito, con lo cual otro honor que le caracteriza. Cuando quieras, Jaime. Gracias. Bueno, hola a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias concretamente a Isabel y a Sempe por haber facilitado que tenga un espacio aquí para exponer o hablar de mi trabajo, que siempre es un honor, ¿no? Además, también haber hecho un espacio a la logopedia, que siempre yo creo que es un honor para mí poder representarla y que se cuente con una disciplina que tiene tanto que aportar en el campo de la nutrición clínica. Bueno, yo miro el título de mi ponencia y la verdad es que podríamos hacer un congreso solo de reología de los alimentos y disfagia. Entonces, claro, es muy complicado matizar específicamente sobre un tema tan variado. Quiero dar las gracias a Isabel por la presentación que me ha hecho, pero a mí siempre me gusta presentarme de forma alternativa también, pasando un poco a lo mejor de títulos o de dónde trabajo, para que me conozcáis un poquito. Y yo creo que cuando uno conoce las pasiones o los hobbies del ponente, entiende un poquito más lo que hoy os voy a contar de un tema que es tan complejo, ¿vale? Entonces, voy a empezar hablando de lo que yo llamo mi currículum de glutólogo, ¿vale? Entonces, para mí, para que me conozcáis un poquito, pues tengo mucho interés por las técnicas de análisis sensorial del alimento, concretamente aplicado a las personas con disfagia. De hecho, tengo la suerte de colaborar con el grupo de trabajo en este sentido de la Universidad Pública de Navarra, donde pues, trabajamos en elaborar herramientas dirigidas a entender un poquito más qué es lo que ocurre dentro de la boca con los alimentos. De hecho, ha sido campo de interés mío durante mucho tiempo. Hablaba antes fuera con alguien, porque ya hemos hablado con tanta gente que ya no sé ni con quién lo estaba comentando, de que durante mucho tiempo un error que hemos tenido es que solo miramos al alimento cuando está fuera de la boca. Y eso es un problema, porque ese alimento tiene como objetivo transformarse, adaptarse y comportarse de una determinada manera dentro de la boca. Entonces, para mí, el análisis de qué hace una boca con un alimento me parece fundamental, me parece muy interesante, pero es que en el campo de la disfagia pues es fundamental. Entonces, llevo muchos años en este sentido estudiando este tipo de herramientas. Entonces, os cuento esto porque mucho de lo que hablaré está contaminado por esta visión que yo creo que es interesante que os la plantee porque tenemos máquinas para analizar el alimento, pero la boca del ser humano es otra máquina que muchas veces, si utilizamos correctamente, podemos obtener mucha información. Me dedico sobre todo al paciente adulto, estoy muy interesado en la atención comunitaria de la persona con disfagia. Yo creo que la clave está en conseguir herramientas para cambiar el entorno y la vida que rodea a la persona con disfagia. Creo que yo estoy en una sociedad que es AEPAS, que es una asociación del análisis sensorial con tecnólogos del alimento, y tenemos un grupo de trabajo, y fijaos que nuestro objetivo como grupo de trabajo es
recuperar el rol de consumidor de las personas con disfagia. O sea, las personas con disfagia necesitamos que dentro de su entorno encuentren soluciones y que esa solución no siempre parta de un hospital. Es decir, la persona con disfagia tiene que tener herramientas para elegir sus alimentos. Entonces, mucho de lo que voy a hablar hoy tiene como objetivo el lograr que el día de mañana una persona con disfagia no solo encuentre sus productos de alimentación en una farmacia o en un hospital, sino que pueda ir a un supermercado o que pueda decidir qué comer, pues estando un día en su casa tranquilamente, ¿vale? Entonces, bueno, os cuento esto porque todo lo que voy a hablar está contaminado por cómo yo veo, defiendo totalmente el trabajo interdisciplinar centrado en la propia persona. Es decir, yo creo que estar solo atendiendo a la persona con disfagia, eso es un error, se reducen las posibilidades de éxito y la única manera que tenemos de atender bien a una persona con disfagia es trabajando en equipo. Por eso agradezco mucho que se cuente con mi disciplina, que es la logopedia, en este sentido, porque tenemos también mucho que aportar y mucho que aprender de otras disciplinas, ¿vale? Y por último, me encanta las redes sociales, divulgar en redes sociales, porque creo que la mejor acción preventiva que podemos hacer es divulgar acerca de la disfagia para que todo el mundo sepa lo que es una disfagia, porque la mejor manera de tratar algo es poniéndole un nombre. Entonces, la disfagia durante mucho tiempo ha estado desconocida y la única manera que tenemos es de que la sociedad se entere de que hay gente que tiene problemas para manejar sus alimentos. Así que este soy yo, ¿vale? Como soy hijo de librero, ¿vale? Nieto de librero, yo siempre me gusta empezar, cuando hago ponencias, recomendando un libro, ¿vale? Entonces os voy a recomendar un libro de hace 2 siglos, ¿vale? Fisiología del gusto. Este libro me parece súper pionero porque habla del sentido del gusto y de su aplicación dentro de cosas que hacemos en nuestro día a día de una forma poética y preciosa, y define una fisiología que con el paso del tiempo tú lees eso que se escribió en el 1800 y dices, joder, luego hay estudios que remarcan esto y un tío casi de forma poética fue capaz de describirme cómo tenemos el gusto. Entonces, ¿por qué os pongo este libro? Porque si yo pudiera cambiar el título de mi ponencia, a mi ponencia me permitiría parafrasear este libro, que es mi libro preferido, y llamarlo Fisiología del bolo. ¿Por qué el bolo? Porque el bolo importa. Y un problema que os decía es que hemos atendido al alimento fuera de la boca sin tener en cuenta lo que un alimento hace dentro de la boca. Entonces, para mí, una de las claves que está en el aire a la hora de analizar los productos para personas con disfagia es dirigirnos al bolo. Entonces, me veréis que hablo mucho de bolo, utilizaré mucho la palabra bolo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño experimento. Entonces, antes yo en mi currículum de deglutólogo no os he contado que yo en mi consulta, mis pacientes traen sus alimentos, ¿no? ¿Usted qué va a comer? Vale, pues tráigase un tupper. Entonces a mi consulta vienen tortillas de patatas, croquetas. Entonces en mi consulta jugamos con el alimento, es decir, mis pacientes mastican el alimento, lo escupimos. Entonces yo sé que muchas veces la gente tiene reparo, ¿no?, en manejar la alimentación cuando sale de la boca otra vez. Entonces, vamos a hacer un pequeño experimento que espero que a nadie le dé reparo, ¿vale? No hay mocos ni nada, pero vamos a coger algunos alimentos de la vida diaria. Concretamente, yo he elegido 3 que podrían estar en cualquier casa: un plátano, un cacahuete y una zanahoria. Y he escogido a 4 sujetos que yo he encontrado por ahí y les he pedido lo siguiente. He dicho, mire, a cada uno les he dado el mismo trozo con el mismo tamaño y el mismo peso, se lo he dado para que lo procesen oralmente, pero lo único que les he pedido es que, por favor, no lo traguéis. Cuando tu cerebro te diga que eso está apto para tragar, por favor, escúpelo, ¿vale? Entonces, me dedico a veces a echar fotos a escupitajos. Forma parte de mi trabajo, ¿vale? Entonces, si yo cogiera el plátano, ¿vale?, y yo mañana estudiase el plátano para ver cómo ese plátano una persona con disfagia lo puede tragar, probablemente no me interese tanto el plátano como yo lo estoy viendo y me interese más esto. Como veis, aquí tenemos 4 bolos de 4 sujetos que no se conocen y nunca han comido juntos. Cada sujeto tiene un bolo totalmente distinto. Hay quien forma el bolo y lo hidrata un poquito más, hay quien lo ha compactado mucho, pero al final
Entendemos el bolo como un alimento que sufre una adaptación para poder ser transportado en un sistema de presiones y de fuerzas a través de una mucosa, que tiene que tener unas características, por un lado, para ser transportado, y por otro lado, tiene que tener unas características para que active la deglución. Y a mí me parece muy interesante en estos 4 pacientes el decir, bueno, pues ha habido un paciente que ha decidido conformar el bolo de esta manera y ha decidido que en ese momento ya está apto para tragar, que difiere bastante de otro paciente que ha decidido transformar el bolo de otra manera. Si esto lo hiciéramos con un cacahuete, que tiene unas características, vamos a decir, reológicas distintas, ocurriría un poco lo mismo. Aquí ha habido un paciente que ha decidido segregar una barbaridad de saliva, ¿no? y que no tiene nada que ver con un tío que lo ha dejado seco, ¿vale? Y al final el procesado oral ha sido, bueno, yo esto lo trago, y hay alguien que diría, no, yo eso no lo puedo tragar, yo necesito que el bolo esté así, ¿no? Entonces, a través del escupitajo podemos saber mucho de una persona, esto os lo recomiendo, ¿vale? La zanahoria, pues fijaos, la zanahoria, tenemos otra vez 4 personas que me generan bolos incluso distintos. Tenemos como un perfil más homogéneo, hay un perfil más heterogéneo, pero en todos los casos estos sujetos, este bolo, lo pueden tragar. Es decir, este trozo de zanahoria yo no lo podía tragar en condiciones neurológicamente normales, pero yo necesito que el alimento esté así. De hecho, incluso si comparamos los 3 bolos de diferentes alimentos, vemos que son bolos distintos. Es decir, cada alimento sufre una transformación diferente dentro de la boca. Incluso, por ejemplo, pensemos en la zanahoria. Yo os traduzco lo que es el escupitajo, ¿vale? Este es el cacahuete, este es que ya me lo sé de memoria, ¿vale? La zanahoria y este sería el plátano. Como veis, alimentos que tienen una mayor dureza producen un bolo distinto, que podríamos decir que tienen unas pequeñas características de heterogeneidad que son muy distintos al bolo que surge de un plátano que no es duro, pero tiene otro tipo de características texturales. Por lo tanto, podríamos decir, el alimento condiciona la formación del bolo. Pues hombre, no he venido para decir esto, porque esto es una obviedad, ¿no? Pero me parece interesante, el bolo tiene unas características que puede activar la deglución. Y a mí esto, como logopeda, me parece interesante, porque yo necesito saber qué carajos hace que una persona pueda tragar, porque mis pacientes tienen problemas para tragar. Por lo tanto, necesito saber qué puedo utilizar en el alimento, qué variables me interesan o qué tipo de alimentos van a generar un bolo seguro que la persona trague de forma eficaz. De hecho, propongo, vamos a analizar qué atributos son relevantes en el alimento y vamos a buscar qué características del bolo pueden hacer que activen la deglución, ¿no? Busquemos alimentos que faciliten una deglución segura y eficaz. Entonces, me propongo lo primero, ¿qué es un bolo eficaz y seguro? ¿No? Esto nunca se lo ha preguntado a alguien. Ha escupido comida y ha dicho, ¿pero qué es un bolo seguro? ¿No? Si hacemos una revisión de algunos estudios, algunas tesis basadas en modelos matemáticos para intentar saber cuál sería la fórmula de un bolo, podríamos decir que realmente un bolo es una transformación del alimento con determinado grado de humedad, donde el 30% más o menos podría ser saliva. No conocemos totalmente la función de la saliva en el bolo, pero la saliva al final, como yo digo, tiene vida, tiene un volumen y eso hace que se transforme el alimento, por lo tanto está ahí. Sabemos que de los bolos que se analizan de alimentos con determinado grado de dureza, el tamaño de partícula podría ser un desencadenante de la deglución, es decir, si yo meto un alimento en una boca de un ser humano, el ser humano sabe que ese alimento podría ser peligroso y hasta que no lo pulveriza a un determinado grado o un tamaño de partícula, ese bolo no va a estar apto para tragar. En cambio, en alimentos blandos parece ser que el grado de cohesión podría ser lo determinante, porque un alimento blando no va a tener un tamaño de partícula como, por ejemplo, un cacahuete, ¿no? Sabemos que el bolo debería ser deformable, es decir, el bolo tiene que ser transportado por un sistema de mucosas a través de unas presiones. Por lo tanto,
un trozo de zanahoria no lo podría transportar, pero algo más deformable va a poder pasar o va a poder transitar de forma más eficaz. De hecho, si miramos un poquito a estudios sobre normativas en masticación, por ejemplo, aquí con una N de más de 300 personas, pues parece ser que este estudio se hacía con cacahuetes, ¿no? Entonces daban cacahuetes y luego los pasaban por un tamiz. Y parece ser que de manera normotípica 3-4 milímetros era el tamaño de partícula típico en sujetos sanos para poder formar un bolo con alimentos duros. De hecho, si medimos el espacio interdentario entre un diente de un tenedor y otro, coincide realmente con esa medida, que es un poco la medida que utiliza la ITSI en el nivel 5 para recomendar una dieta picada y húmeda. Entonces, parece ser que el ser humano, su cerebro, cuando funciona bien, busca triturar el alimento en un tamaño que, si ese alimento se fuera por una falsa vía, no pueda taponar los espacios subglóticos, que por medida, pues esto no nos pondría en situación de atragantamiento. De hecho, hay un estudio muy interesante en 2021 con pacientes oncológicos, lo hicieron con zanahoria, y descubrieron que la gente que hacía un tamaño de partícula por encima de 5 milímetros porque el procesado oral era deficitario, luego eran personas que estaban en mayor riesgo de malnutrición, pacientes oncológicos que habían pasado por un proceso de cáncer de lengua. Por lo tanto, parece ser que el tamaño de partícula también es importante. El tamaño de partícula puede hacer que un paciente tenga dificultades o no decida tragar o ese bolo no sea seguro, ¿vale? Entonces, el bolo necesitaría contar con unas condiciones de adhesividad, de hidratación, unos rangos de fluidez, estar cohesionado y alcanzar un determinado tamaño de partícula. Si alguien me pregunta qué es un bolo, esto debería ser un bolo, ¿no? Entonces, esto dentro de la clínica es lo que intentamos evaluar. Ahora, yo siempre a mis alumnos les digo que la boca es como un TPA, es decir, cuando tú metes el alimento dentro, la boca se reconfigura, reconoce el alimento y lo que hace es someterlo a una serie de fuerzas para poder transformarlo, ¿vale? Al final, dentro de la boca, el alimento se encuentra con una situación. ¿Qué atributos del alimento me pueden ser relevantes para poder conseguir ese bolo seguro que os comentaba antes, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que dentro de los atributos del alimento podrían ser interesantes atender a la dureza, a la elasticidad, a la adhesividad. Pero, ¿por qué? Bueno, la dureza, como hemos dicho, la dureza condicionaría el tamaño de partícula. Por lo tanto, un alimento duro podría ser un condicionante. Ahora, deberíamos medir la dureza del alimento para saber qué tipo de dureza nos puede generar más o menos dificultad y en qué nivel de dureza podríamos tener más o menos problemas con determinados pacientes, ¿vale? Al final, a mayor tamaño de partícula, mayor fragmentabilidad, mayor necesidad de movilidad de lengua y al final mayor masticabilidad. Por lo tanto, la dureza nos puede condicionar y no solo generar un bolo más inseguro, sino probablemente un bolo que genere más tiempo de procesado oral. Poco se habla de la adhesividad. De hecho, siempre al paciente le hemos dicho que tome una dieta blanda, que tome alimentos blandos. Pero la adhesividad es otro de los atributos que es un condicionante enorme para la persona con disfagia. Sabemos que la adhesividad va a implicar mayor fuerza a nivel lingual y de constricción faríngea. Cuando un alimento tiene mayor pegajosidad, la lengua en el movimiento propulsivo o de constricción faríngea lo va a tener más difícil porque ese alimento va a ser menos fluido. Por lo tanto, la adhesividad también podría ser un condicionante para las personas con disfagia. De hecho, si juntásemos adhesividad y fragmentabilidad, generaríamos más problemas a la persona con disfagia, porque eso aumentaría el área de superficie del producto. Por lo tanto, eso implicaría movimientos más enérgicos de lengua. No es ninguna tontería que tenemos que tener en cuenta, y esto, por ejemplo, yo lo veo mucho con determinados batidos proteicos, que tienen un nivel de adhesividad que cuando tú lo pruebas en situación normal no le das importancia, pero ese pequeño cambio de adhesividad en un batido proteico puede condicionar al paciente y le puede generar sensación de residuo y eso, si bien no le produce una alteración de seguridad, puede rechazar el producto que al final le va a generar una alteración de la eficacia.
Entonces, imaginar el bolo, que tiene que ser transportado por la lengua y pasar por la faringe, cuanto más pegajoso, más dificultad va a tener, ¿vale? La cohesividad podría ser un atributo que ayude a la deglución. Una mayor cohesividad, hasta un punto, puede facilitar que el alimento se transporte de forma más compacta. De hecho, la cohesividad en conjunción con la humedad lo que nos va a generar es un mayor grado de deformabilidad y va a tener mucho más fácil el transporte por las mucosas, ¿vale? Por lo tanto, para que se dé la deglución, tenemos un bolo que puede estar condicionado por este tipo de circunstancias. De hecho, al final podemos ver de forma general qué influye en la deglución. Pues tendríamos que atender a todas estas características que incluso se pueden ver condicionados por la edad, por el instrumento que utilice, cuchara grande, cuchara pequeña, vaso de plástico, vaso de cristal, el entorno o incluso el volumen que decida ingerir, ¿no? ¿Cuál sería el alimento ideal? Pues un alimento con poca dureza, baja adhesividad, baja fragmentabilidad, adecuada deformabilidad y unas condiciones específicas de humedad, ¿no? Pero claro, esto también me parece un poco obviedad, ¿no? Porque al final, ¿qué hacemos? ¿Le damos el mismo producto a todas las personas? No estaríamos resolviendo el problema. También es importante que conozcáis herramientas para evaluar la capacidad oral o el desempeño oral de la persona con disfagia. Entonces, por ejemplo, tenemos desde hace varios años capacidad para evaluar el análisis de la eficiencia masticatoria. ¿Y por qué os cuento esto? Porque estas herramientas cuantitativas y cualitativas os puede ayudar para poder conocer cómo es el desempeño oral. Desde 2017 contamos con el test Thomas, ¿vale? Siempre te acuerdas por qué Thomas, ¿vale? Y esto se hace, es una normativa a nivel internacional con 5 tipos de galletas cracker. Yo, por ejemplo, os he puesto las que utilizo yo, pero hay 4 tipos de galletas más, ¿vale? Entonces, es un test donde podemos obtener datos normativos a nivel cuantitativo del proceso de eficiencia masticatoria para ver cómo una persona procesa el alimento a nivel oral. Entonces, a la persona se le da la galleta, lo tiene que masticar lo más rápido posible, pero en condiciones de normalidad, como si yo no estuviera, y tiene 2 intentos, y al final le pedimos que hable para ver si ha habido alguna alteración de la seguridad, bien que diga su nombre o bien que mantenga una A. Lo que hacemos es cronometrar el tiempo de procesado, contar los ciclos masticatorios, el número de degluciones y el número de mordidas. Aparte de esta normativa, existe una batería para diferenciar entre deglución y disfagia en trastornos funcionales, donde pues se pone como una medida de referencia de 45 segundos que debería tardar la persona en procesar la galleta y a partir de ahí deberíamos indagar un poquito más, ¿vale? Para esto pues necesitamos un cronómetro, lo podemos filmar en vídeo, lo suyo sería tener electromiografía de superficie porque si no es mejor grabarlo para hacer un buen conteo de las masticaciones, ¿vale? Ahora, también se puede hacer un análisis cualitativo. Mientras la persona está procesando la galleta, veo qué es lo que hace su boca. ¿Para qué? Pues en 2019 tenéis un artículo de Chichero donde recomienda hacer una relación entre la ITSI y el test Thomas dependiendo de las capacidades cualitativas del paciente. Si mi paciente no es capaz de morder la galleta o toma un pequeño bocado de comida pero no hay capacidad de masticación, le recomendaría un nivel 4. A medida que voy viendo más capacidades en el paciente, puedo ir haciendo una pequeña relación cualitativa entre lo que sería lo que veo en el test Thomas y una relación con la ITSI, por lo menos para empezar a recomendar al paciente un tipo de alimentación, ¿vale? Como análisis cualitativo, os recomiendo que analicéis los escupitajos también de los pacientes, ¿no? De hecho, podemos analizar el tamaño de partícula, podemos hacer pruebas de prensión con el tenedor, podemos hacer la prueba de volcado de cuchara para analizar si es un bolo demasiado adhesivo y es poco húmedo, ¿no? Entonces, al final, con esto, podemos informarnos sobre la capacidad del paciente y conocer cómo lo desempeña. ¿Para qué? Para intentar relacionar la capacidad orofaríngea con los atributos del alimento. Y aquí es donde viene el tema, porque
estas capacidades orofaringeas al final van a someter al paciente a fuerzas de cizallamiento, de presión, de amasado. Por lo tanto, vamos a tener que atender a determinados atributos que pueden influir en esa formación del bolo. De hecho, lo suyo sería que entendiéramos diferentes patrones biomecánicos del paciente para tener diferentes opciones de dieta dependiendo de las capacidades orales. Y dices, ¿y eso cómo se hace? Pues existen sistemas ideales. Por ejemplo, os animo a conocer el sistema de dietas que tienen en Japón, por ejemplo, ¿no? Donde una persona tiene un etiquetado que podría encontrar fácilmente por internet o incluso algún supermercado, donde tiene unos niveles de dieta de fácil deglución y otros de fácil masticación. Niveles de dieta ordenados y cuantificados para la industria del alimento en base a qué necesidades de dureza, adhesividad, cohesividad y viscosidad para cada nivel, teniendo en cuenta que va a haber niveles de no masticación o va a haber niveles donde la persona puede hacer pequeñas prensiones con la lengua para poder, o pequeños movimientos para poder manejar el alimento, o incluso la persona en ausencia de dientes puede procesar el alimento con un movimiento de mascado con las propias encías. Es decir, para determinadas capacidades orofaciales podemos ofrecer diferentes tipos de dieta. Esto en la clínica, si tenemos un equipo interdisciplinar donde valoramos correctamente al paciente, el paciente en un día se puede ir no solo con un nivel de la ITSI, sino sabiendo realmente qué es lo que tiene que hacer con el alimento. De hecho, yo siempre digo que una de las cosas que siempre me ha molestado más en disfagia es que al paciente solo le decimos lo que no puede comer. El paciente se va muchas veces de la consulta con 2 hojas fotocopiadas. No puedes comer melón, no puedes comer frutos secos. De hecho, hay pacientes que se creen que se han vuelto alérgicos a determinados alimentos. Y yo siempre digo, tío, es que al paciente lo desnutrimos, porque... Y con un paciente hablaba de que, mira, Jaime, yo necesito menos prohibiciones y más soluciones. Entonces, prefiero que mi paciente se vaya con 2 líneas explicándole sus alimentos deberían estar preparados de esta manera, a decirle todo lo que no puede comer. No puede comer sandía. No es que no pueda comer sandía. Usted no se ha vuelto alérgico para la sandía. Lo que pasa con la sandía es que es una consistencia mixta y a usted esto no le va bien. Pero a lo mejor si modificamos la sandía y se hace un zumo, o ese zumo lo espeso, o hago un gelificado, sí puede tomar sandía. Menos prohibiciones y más soluciones. Entonces, ¿qué sería lo suyo? Que clínicos e industria del alimento trabajásemos juntos y desarrolláramos un modelo aplicado a nuestra cultura, a nuestra geografía, a nuestro país, donde las personas con disfagia tuvieran acceso a productos adaptados en diferentes niveles, dependiendo de sus fenotipos y su biomecánica, que ya hemos visto que no es tan difícil, ¿vale? Y en España me consta que se está trabajando en ello, para poder llegar a un sistema de inclusión donde las personas con disfagia tomen sus propias decisiones a la hora de alimentarse. De hecho, antes hablaba Beatriz de un sistema que ya tenemos de intervención pionera en la comunidad para personas con disfagia. De hecho, os animo a que os metáis en la web, porque estos mismos atributos que yo estaba hablando, tenéis una iconografía súper chula, donde cuando hagáis una formación, a lo mejor en disfagia, os es más fácil explicar lo que es la adhesividad. Aquí hemos hecho como un moco, ¿no? Ahí como pegado, ¿no? La dureza. Entonces, os invito a utilizar este tipo de cosas, porque esto es hacia lo que hay que ir. Nuestros pacientes necesitan soluciones para hacer su vida. Yo siempre digo que mis pacientes necesitan soluciones para no tener que volver a verme a mí. Eso es el éxito, ¿no? Conclusiones. Pues creo que es interesante analizar la influencia de los atributos texturales en la biomecánica de la deglución. Es posible que nos interese analizar los atributos texturales de los alimentos de manera combinada, es decir, no me vale de nada saber la dureza por un lado, la adhesividad. El bolo se tiene que ver de forma combinada. Esto no vale de nada verlo de forma aislada. Esto es una combinatoria, ¿vale? Se debería trabajar en una nomenclatura de alimentos dirigido a la industria del alimento. Deberíamos prestar más atención al bolo como activador de la deglución y eso nos ayudaría a entender mejor el alimento en el fenotipo de disfagia. Creo que el análisis sensorial puede aportar mucho en este sentido y puede dar muchas claves porque entrenando
a catadores, podemos extraer mucha información de lo que es apto y no apto. De hecho, los clínicos hacemos muchas veces de catadores sin darnos cuenta y nos encanta. La colaboración entre disciplinas es la única manera de avanzar en este sentido. La falta de colaboración la paga el paciente, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que hay que hacer intervención basada en la persona y no en egos. La recuperación de un rol de consumidor por parte de las personas con disfagia nos supondría un mayor empoderamiento y un mayor nivel de salud, por supuesto, y de bienestar social. Y la última conclusión, que siempre me gusta decirla, barriendo para casa, es que pongan un logopeda en su equipo, porque somos muy poquitos en los hospitales y pienso que podemos aportar mucho. Así que daros las gracias por haber estado en esta ponencia y si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar alguna cosa, yo encantado de solucionarla. Jaime, creo que eres un ejemplo para todos nosotros y te agradezco que nos eches ese testigo porque creo que todos juntos podemos trabajar mejor. Siento deciros que estamos ya fuera de tiempo y tenemos a la mesa siguiente esperando. Os rogaría, que seguro que tenéis algo interesante que preguntarle, pero lo vamos a tener que hacer cediendo paso a los siguientes ocupantes de la sala. Muchas gracias.